La fiebre de guerra era alta en el pueblecito de Nueva Inglaterra al que fuimos destinados los jóvenes oficiales de Plattsburgh. Nos sentimos muy halagados cuando los primeros ciudadanos nos llevaban a sus casas y nos trataban como héroes. Allí estaban el amor, los aplausos y la guerra. Momentos sublimes con intervalos de júbilo. Por fin estaba yo viviendo la vida, y en medio de esa conmoción descubrí el licor. Al descubrirlo, olvidé las serias advertencias y los prejuicios de mi familia respecto a la bebida. Llegó el momento en que nos embarcamos para Europa. Entonces me sentí muy solo, y nuevamente recurrí al alcohol. Desembarcamos en Inglaterra, visité la catedral de Winchester. Muy conmovido me dediqué a pasear por sus exteriores, y llamó mi atención una vieja lápida en la que leí esta inscripción: aquí yace un granadero de Hampshire, quien encontró su muerte bebiendo cerveza fría. Un buen soldado nunca es olvidado, sea que muera por mosquete o por jarra de cerveza. Amenazadora advertencia a la que no hice caso. Muy buenas tardes y bienvenidos sean todos ustedes, queridísimos podescuchas. Mi nombre es Miguel R. Soy un enfermo alcohólico y esto es Alcohólicos Atónitos. Comenzamos. Vamos a seguir analizando el libro azul. El día de hoy vamos con el capítulo 1. Recordemos que en el episodio pasado escuchamos el punto de vista médico del Dr. Silworth y el día de hoy vamos a darle al capítulo número 1 del libro azul, el libro grande de Alcohólicos Anónimos, el texto básico de Alcohólicos Anónimos que comienza con la historia de Bill, quien fuera uno de los cofundadores de este grandioso movimiento de Alcohólicos Anónimos que ha venido a revolucionar el mundo y nuestras vidas. La historia de Bill W. es el reflejo de cualquiera de nosotros, de cualquiera de nuestras historias, ya que todos padecemos la misma enfermedad y pasamos por los mismos procesos hasta llegar a la agrupación. Si todavía no has llegado a la agrupación, quédate a escuchar esta historia que vas a sentir que en algunos momentos se está hablando de ti. Sin embargo, esta es la historia de Bill W. Bill W. tenía tan solo 22 años cuando llega a casa después de la guerra, es decir, era un veterano de guerra, tan solo 22 años. Tenía todo el potencial de la juventud y él, en su arrogancia, ya que hace gala de su ego desbordado desde un principio, él se imaginaba ser un líder y estar enfrente de empresas importantísimas. Cuando llega comienza a estudiar leyes y también empieza a estudiar comercio y siempre se preguntó ¿por qué no había ser yo uno de esos afortunados? Ya que como él comenzó a trabajar en una empresa de seguros, tenía cierta proximidad a Wall Street y él quería ser como esos hombres que veía. Comenta que en una de sus experiencias estaba demasiado borracho en uno de los exámenes finales y pues apenas si podía pensar o escribir. Estuvo a punto de ser suspendido de la escuela de leyes por el mismo motivo. Bill W. junto a su esposa Louise tuvo grandísimas discusiones acerca de la forma de beber de él, pero siempre se justificaba y terminaba tranquilizándola de alguna manera al argumentar que los hombres geniales concebían mejor sus proyectos cuando estaban borrachos y que las majestuosas concepciones de la filosofía habían sido originadas así. Esto es lo que alegaba Bill W. Siempre buscamos una manera de defender, como luego dicen, a capa y espada, nuestra manera de beber. Cuando Bill termina el curso de leyes, comprende que esa profesión no era para él, que él se iba a dedicar completamente a Wall Street, a ser un corredor de bolsa, ya que para él los líderes en los negocios y en las finanzas pues eran sus héroes. De esta conjunción entre el alcohol y la especulación que es vivir como un corredor de bolsa, pues estaba forjando poco a poco ese boomerang que en algún momento destrozaría su vida. Bill W. convence a su esposa de renunciar a sus empleos y emprendieron la marcha en una motocicleta por todo el este de Estados Unidos. Esto ya que Bill W. se creía completamente capaz y había tenido algunos exitillos dentro de la especulación que es el mercado de valores. Durante todo este año tuvieron que trabajar en alguna ocasión y menciona Bill: una vez tuvimos que trabajar en una granja para no tocar nuestro pequeño capital. Este fue el último trabajo manual honrado que haría en mucho tiempo.
Al finalizar de este año, sus informes a Wall Street le valieron un puesto allí. Es decir, Bill llegó a donde quería. Todo alcohólico o todo potencial alcohólico es sumamente inteligente, es muy bueno en lo que hace, pero suele ser distraído por su manera de beber. Su manera de beber, ese diablillo del alcohol que lo despoja de todo gobierno, de todo control sobre sí mismo, lo hace caer a lo más bajo, a lo más profundo. Pero Bill W. hasta este momento estaba logrando el éxito, un éxito precario porque prontamente caería en las garras del alcohol. Es que imagínense nada más, tenía 20 y tantos años de edad, ya estaba triunfando como él siempre lo deseó, estaba en el lugar donde quiso estar, estaba ganando una muy buena lana, entonces el alcohol formaba parte de su vida. Recordemos que años antes convencía a su esposa de que los grandes pensadores y las grandes ideas se gestaban solamente a través del alcohol, o que así habían sido gestadas. Entonces la bebida estaba jugando un papel sumamente importante dentro de su vida, gracias a toda esa euforia y el sentimiento egocéntrico de ser el hombre triunfante. Y aquí es donde poco a poco comienza la tragedia. Cuando yo bebía, al igual que Bill W., siempre estuve lleno de amigos de ocasión, y más cuando tienes la solvencia económica como Bill W. en este caso, pues estuvo rodeado de muchísimos amigos de ocasión, pero nadie que estuviera fiel hasta el final. Esto se agravaba día con día porque comenzaba a beber todos los días de su vida. Tenía discusiones con sus amigos y poco a poco se fueron retirando hasta que Bill quedó solo. A esto súmenle que las peleas con su esposa cada día eran más frecuentes y más intensas. Es decir, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido ciertos logros en la vida cuando aún bebíamos y poco a poco íbamos perdiendo el control de nuestra vida? Nos sentíamos más importantes, siempre teníamos la razón, siempre queríamos que los demás hicieran lo que nosotros queríamos que hicieran, y si no lo hacían nos enojábamos o tomábamos la posición del sumiso, de conmiseración, de ándale porfitas, de vernos muy por debajo de ellos con tal de satisfacer nuestras exigencias. Esto era lo que estaba sucediendo con Bill en este momento. Ya para 1929, Bill W. contrae la fiebre del golf y se nos va al campo a echar hoyos, pero comenta Bill W. que en este momento ya empezaba a estar tembloroso todas las mañanas, ya que el golf le permitía beber todos los días y todas las noches. Esto pues obviamente te causa cierta satisfacción cuando eres un alcohólico, el estar bebiendo todos los días, pero aún no te das cuenta de que tienes un problema. Y además pues estaba manejando grandes cantidades de dinero, pero repentinamente este mismo año, 1929, se derrumba el mercado de valores de Estados Unidos. Al escuchar la noticia se va borracho desde el bar de un hotel a la oficina de un corredor de bolsa. Se empieza a escuchar en los periódicos, en la radio, que muchas personas se están saltando de las ventanas de Wall Street, ya que habían perdido varios o cientos de millones de dólares. Después de esto, Bill se siente repugnado de la noticia y dice: no, yo voy a seguir triunfando. Pero primero vamos al bar a echar unos whiskycitos, dijo nuestro amigo Bill W. Y de esta manera, con ese ánimo de triunfar, después de escuchar la desesperanzadora noticia de que cayó el mercado de valores, hace unas llamadas telefónicas, contacta a un cuate de Canadá y se nos va para allá. Y estuvo viviendo de la manera en que se había acostumbrado, gastando muchísimo dinero, yéndole muy bien, pero el alcohol volvió a aparecer, a ser de las suyas, y su amigo tuvo que despacharlo desde Canadá. Y en este momento que lo despachan, pues ¿a dónde creen que fue a dar Bill W? No sé si le suena familiar esto, pero se va a la casa de la mamá de la esposa. Conforme pasaba el tiempo, Bill sintió que el alcohol, ya más que un lujo, era una necesidad, que en cuanto ganaba algunos dólares los utilizaba para pagar la cuenta de la tiendita y principalmente las cuentas de los bares y de quienes le vendían alcohol.
Cada vez eran peor los temblores al despertar, y por eso necesitaba beberse una copa de ginebra seguida de un montón de cervezas para poder siquiera desayunar. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en esa situación en que no podemos comer nada, no nos cae la comida y ahí está tu madre haciéndote un atole de masita o un caldito para que al niño le caiga bien, pero lo primero que necesitamos es alcohol? El alcohol se vuelve una necesidad de nuestras vidas. Para 1932, de alguna manera, Bill logró concretar un grupo de compradores de acciones, pero se puso una tremenda borrachera que esa oportunidad se esfumó. Dentro del proceso de alcoholismo de Bill W., en alguna ocasión se levanta y se da cuenta que ya no puede seguir bebiendo, pero tampoco puede dejar de hacerlo. No puede parar. Después de muchas promesas, comenzó a hacer promesas que jamás llegaron a cumplirse, pero en esta ocasión estaba determinado a dejar de beber. Jamás había notado con tanta alegría que había seriedad en su actitud. Era muy cierto, pero llegó borracho a la casa. En muchas de las ocasiones nosotros prometemos no beber de más, dejar de beber, y como lo hemos visto, el alcohol se vuelve un ser despiadado dentro de nosotros mismos que no nos permite dejar de beber, que nos despoja de toda la voluntad, de todo el gobierno que tenemos sobre nosotros mismos y no podemos parar. Llega el momento en que es imposible dejar de beber, pero existe la solución. Después de hacer varias pruebas para dejar de beber durante algún tiempo, Bill caía una y otra vez en el terror del alcohol. Muchas veces nosotros nos encontramos tan desesperados que decidimos dejar de beber, y durante algún tiempo, durante algunos días, quizá en algunos meses, logramos dejar de beber, pero inevitablemente llega el desastroso día en que volvemos a beber, y esto es lo que ocurría en la vida de Bill. Una y otra vez volvía a beber. Cuando el terror y la locura se apoderaban de él por la mañana, solía robarle a su esposa algo de dinero, y muchos de nosotros hemos hecho lo mismo. No robábamos los pesitos o agarrábamos el monedero de mamá, de la hermana, de los cuates para continuar bebiendo. Buscábamos las fugas geográficas. Al igual que Bill iba de la ciudad al campo y del campo a la ciudad, nosotros muchas veces pensamos en me voy a ir de este lugar para buscar fortuna en otra ciudad, en otro pueblo. Desgraciadamente, el alcoholismo va con nosotros y no logramos escaparnos de esa desastrosa vida que nos lleva el alcohol. Tomamos esta decisión porque empezamos a tener problemas con todos los que nos rodean. Sin embargo, a donde vayamos va nuestro alcoholismo y volveremos a tener esos mismos problemas. Cada vez se come poco o nada, ya que el alimento no logra entrar, y si logra entrar algo, muy seguramente lo vamos a devolver. El cuñado de Bill era médico, y gracias a él y a su madre lo internaron en un hospital para la rehabilitación física y mental de los alcohólicos. Durante un tiempo estuvo internado, recibiendo tratamientos, medicamentos que, ya lo mencionamos, junto al alcohol provocaban desastrosos lapsus de borracheras. Pero un médico dentro de uno de estos internamientos le comentó a Bill acerca de su caso, diciéndole que él había actuado egoísta e imprudentemente. También que estaba gravemente enfermo física y mentalmente. Eso le da un cierto alivio a Bill W. porque explicaba su vehemente deseo de seguir bebiendo. En algún momento su esposa recibió el informe de que Bill no duraría más de un año, ya que muy probablemente sufriría una falla del corazón debido al alcohol en su sangre. Esto fue un devastador golpe para el orgullo de Bill. No podía soportarlo. Todas las ideas que tenía acerca de él se habían desplomado de un momento a otro, y después de haber tenido ese concepto tan grande y elocuente de él mismo, se sumaría en la oscuridad o formaría parte de los borrachines que andaban ahí en las calles. No hay palabras para describir la soledad y la desesperación que encontré en ese Senegal de autocompasión, menciona Bill. Y la mayoría de nosotros los alcohólicos nos hemos encontrado en ese punto de sentirnos solos, de sentirnos los pobrecitos del cuento, los incomprendidos, los que nadie nos entiende, pero nunca volteamos a ver nuestra manera de beber. Pronto todos se resignarían a la idea de que jamás íbamos a cambiar y que íbamos a morir miserablemente borrachos.
De alguna manera Bill se sentía tranquilo al saber que tenía suficiente ginebra para seguir bebiendo durante esa noche y el día siguiente mientras su esposa estaba trabajando. Pero todas sus cavilaciones fueron interrumpidas por el timbre del teléfono. Un antiguo compañero de colegio le estaba hablando para ir a verlo. Un compañero con el que había bebido, incluso alquilado un avión para seguir la borrachera. Pero en esta ocasión estaba extrañamente sobrio. Después de haber sido un borracho junto con Bill, el día de hoy estaba sobrio. Al abrir la puerta para recibirlo, ahí estaba, fresco y radiante. Había algo diferente en sus ojos, no era la misma persona. Bill le ofrece un vaso de ginebra y este lo rechaza. Y Bill pregunta, ¿de qué se trata? Su compañero le miró a la cara y con sencillez le sonríe y le dice, encontré la religión. Al continuar hablando durante esta velada, se descubre que se habían expuesto unas ideas religiosas muy sencillitas y un programa práctico de acción, que este compañero había venido a visitar a Bill para pasarle su experiencia, si éste quería. Bill siempre había creído en un poder superior a sí mismo, que para nada era ateo. Sin embargo, tenía que haber una explicación para que el mundo fuese creado. Pero sencillamente llegó a la conclusión de que tenía que creer en un espíritu del universo, es decir, en un poder superior a él mismo. Prontamente comenzó a cavilar acerca de que si la religión es buena, que no ha aportado mucho, que en las guerras y en los asuntos de los seres humanos Dios tenía poco o nada que ver. Pero la idea sencilla de creer en un poder superior a sí mismo era más que suficiente en este momento. Y escuchando con atención a su amigo, este le manifiesta categóricamente que Dios había hecho por él lo que él no había podido hacer por sí mismo. Su voluntad humana había fallado, los médicos lo habían desahuciado, la sociedad estaba lista para encerrarlo. Muchas veces llegamos a caer en los hospitales por nuestra manera de beber, por complicaciones físicas debidas a nuestra manera de beber, o a la cárcel, o simplemente terminamos en una esquina pidiendo dinero o robando por ahí a las personas más cercanas a nosotros con tal de seguir bebiendo. Pero Bill, al igual que su amigo, estaba aceptando una derrota definitiva. Entonces, efectivamente, este había sido resucitado de entre los muertos, sacado repentinamente del montón de desperdicios y conducido a un plano de vida mejor de lo que él nunca había conocido. Bill se maravilló con esta idea, la idea de que dentro de él no existía ningún poder, por lo tanto tenía que aceptar ese poder superior, tenía que aceptarlo al igual que su amigo para poder dejar de beber, para ser despojado de esa demencial forma de beber, de esa demencial búsqueda y necesidad de seguir bebiendo. Durante las cavilaciones de Bill, este se resistía a aceptar la idea de Dios, pero su amigo le hace una propuesta sumamente interesante. ¿Por qué no escoges tú tu propio concepto de Dios? Y ahí estaba la clave de todo. Por eso en Alcohólicos Anónimos no se habla de Dios, no es religioso, es completamente espiritual y se sugiere la aceptación de un poder superior a nosotros mismos quien nos puede ayudar, tener un concepto propio de Dios, y solamente se trataba de estar dispuesto a creer en un poder superior a sí mismo. Nada más se necesitaba esto para poder empezar. Aquí ya estamos pisando los terrenos del segundo paso. Al fin de mucho tiempo, Bill comenzó a ver, sentir y creer. La venda del orgullo y el prejuicio cayó delante de sus ojos y un mundo nuevo estaba a la vista. Por primera vez admitía que por sí mismo no era nada, que sin él, es decir, un poder superior, estaba completamente perdido. Desde entonces, en ese momento, Bill no volvió a probar ni una sola copa. Necesitamos de ese poder superior para poder alcanzar la libertad del alcohol. Necesitamos humildemente aceptar que existe algo superior a nosotros y que ese algo superior a nosotros tiene el poder de arrancarnos ese demente deseo de seguir bebiendo. Poco a poco, dentro de la lectura, Bill nos hace un recuento de los 12 pasos, de que estuvo haciendo una lista de las personas a quien Bill había dañado, que estuvo dispuesto a enmendar esos errores, a admitirlos y enmendarlos. Y muchos de nosotros nos asustamos
empezamos con la idea de tener que enfrentar esos errores del pasado, de tener que enfrentar a las personas que alguna vez dañamos, pero esto es muy poco a poco. El primer paso es aceptar, admitir que tenemos una derrota ante el alcohol, y el segundo paso, y hasta este momento dentro de la vida de Bill W., es aceptar que hay un poder superior a nosotros mismos y que este nos va a liberar de ese malsano deseo de beber. Después de muchos intentos de dejar de beber, hospitalizaciones, peleas con su mujer, robar dinero y vivir la vida que vive todo borrachito como Bill W., cayó en cuenta que la creencia en el poder de Dios, más la suficiente buena voluntad, honradez y humildad para establecer y mantener el nuevo orden de cosas eran los requisitos esenciales para mantenerse sobrio. Suena sencillo, pero no lo es tanto, porque se tenía que pagar un precio. Este precio es la destrucción del egocentrismo. Todas esas ideas que tenemos sobre nosotros, de que nosotros podemos, que somos bien chingones, que las podemos de todas, que nos las tragamos ardiendo y las apagamos a pedos, todo eso son ideas sobre nosotros mismos, ideas fallidas, porque gracias a creer en ese yo superior a los demás, caemos una y otra vez en las garras del alcohol. Pero aceptando ese poder superior, todo se vuelve diferente. Finalmente contacta al doctor que le había atendido, le explica lo que había sucedido en su vida y le dice: le ha sucedido a usted algo que no comprendo, pero es mejor que se aferre a ello. Cualquier cosa es mejor de lo que tenía usted. Bill se dio cuenta que era necesario trabajar con otros, ya que la fe sin obras es fe muerta, y tenía que llevar este mensaje a otros alcohólicos activos como lo había hecho su amigo con él. Muchas personas durante algún tiempo que rodeaban a Bill se mantenían escépticas y no querían soltarle trabajo o simplemente no le tenían confianza, ya que difícilmente había dejado de beber y en algunas ocasiones se había mantenido unos días o meses sin ingerir alcohol, pero nuevamente fallaba. Con el paso del tiempo, al ver que Bill no volvía a estar borracho o a llegar crudo, le fueron dando su confianza. Este es un plan de vida que funciona cuando las cosas se ponen duras. La vida va a seguir caminando, la vida va a seguir siendo vida. Habrá fallecimientos, problemas, dificultades económicas, la vida va a seguir su curso. Sin embargo, nosotros tenemos el programa que describe Bill dentro de su vida para poder sortear esos problemas. Cuando la vida se pone muy dura, cuando los problemas se ven más abrumadores y cuando la noche está más oscura, tenemos el programa de Alcohólicos Anónimos. Tenemos el trabajo con otros compañeros, con otros recién llegados y con aquellos que siguen sufriendo el infierno del alcohol. Llevemos el mensaje para poder de esta manera tranquilizar nuestra vida y poder llevarla lo mejor posible. Esta es la historia de Bill W., que nos enseña que su historia es la historia de todos nosotros y todas nuestras historias son la historia de Bill W., porque todos somos diferentes actores en los mismos escenarios. Todos padecemos de alguna u otra manera las mismas afecciones y el mismo degradante proceso de ser una persona que conoce el alcohol a terminar como un alcohólico problema, como un borracho. Pero existe esta solución que nos describe Bill a través de su vida en el capítulo 1 del libro azul de Alcohólicos Anónimos. Compañeros, mi nombre es Miguel R. Espero que les haya gustado este programa. Síganos en Spotify, Anchor, YouTube, Google Podcast. Denos like, compartan este programa si les gustó y por favor no olviden seguirnos. Esto fue para todos ustedes, alcohólicos atónitos. Hasta la próxima.